Entonces lo que buscábamos era el enunciado del problema, ¿verdad? Todo lo que hablen va a aparecer en el video, así que... ¿Se acuerdan cuál era el enunciado? ¿Qué era lo primero que había que hacer? Peppers, ¿verdad? ¿Ya? Vamos a poner acá section break. Vamos a poner otro título. ¿Qué es el segundo paso que había que hacer? ¿Estudiar el histograma? ¿Ya? ¿Qué más? Ok. Uf. Ah, ya, vale. ¿Por qué hago section break? Porque así cada vez que ejecuto una sección no afecto lo que ya hice antes o lo que voy a hacer después. ¿Ya? Es una buena práctica para cuando uno trabaja. ¿Y le habíamos puesto algún título a esto? Práctica, problema. ¿Qué fecha tenía? ¿Se acuerdan? Fue en marzo. 31. Ya. Ok. Entonces aquí uno puede, por ejemplo, ir a Insert, ¿cierto? Agregarle tabla de contenido y automáticamente le pone los contenidos que uno quiere. Vamos acá a código. Es buena práctica siempre limpiar la pantalla, limpiar todas las variables y cerrar todas las ventanas. Entonces uno ejecuta, por ejemplo, con Command Enter acá, Control Enter en sus computadores, va a ejecutar solamente clear bar. Ahí sí. Control Enter, ¿verdad? Va a ejecutar solamente esta línea y no va a afectar nada a lo que venga después. Fíjense que al ladito dice, sale una barrita azul, me está marcando que estoy ejecutando solamente esa sección. Si hago clic acá, es la otra sección. Entonces acá insertamos códigos. Cuénteme. En Run Section, sí. Ahí está, Command Enter o Control Enter para el caso de usted. Ahí siempre sale la opcióncita, sale la combinación de teclas que tiene que apretar uno. ¿Vale? Entonces, EMRead, dijimos la imagen Peppers. PNG. Como ya sabemos, la imagen peppers.png es imagen RGB, ¿verdad? Porque tenemos 3 dimensiones ahí. Si quisiéramos... ¿Pero qué es lo que hay que segmentar? Los morrones rojos, los verdes y el ajo. Y el fondo, ya. ¿Cómo le poníamos a esta cosa? ¿Perdón? No, de cuadrado, que soy nomás de ponerle punto y coma a todo. Que en mi tiempo uno tenía que programar en C, y si no le ponía punto y coma a las cosas no se ejecutaban. Se dejaba error de compilación. Entonces vamos a guardar este documento como PDI 2023 y bueno, ¿ah? ¿En la 4? Bueno, pensé que era la 3.
pasó? No me pesca el teclado, no sé qué pasó. Así que vamos a dejarlo como 3 por ahora, después le cambiamos el nombre. Ok. Entonces ahí tenemos la imagen. Lo que queríamos diferenciar eran los rojos, que yo identifico este morrón como rojo. Ese de ahí, ese parece un tomate, pero igual vamos a asumir que es morrón, rojo, rojo, y ahí veo unos naranjos atrás. Ese que lo calificamos como naranjo, podría ser o no. Ya, entonces, y los verdes cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si consideramos de que eso también es un tipo de pepper, ¿ok? Para el gringo los peppers son todos. Están los sweet peppers, ¿cierto? ¿Te refieres al tallo? Sí, lamentablemente tendríamos ese problema. Ah, por eso depende de qué tan exquisito uno quiere hacer en la segmentación, qué tan preciso quiere ser. Como por ejemplo, fíjate que acá el tallo del morrón verde acá se solapa con el tallo del otro morrón verde. Entonces, si yo soy capaz de identificar todo este morrón rojo, voy a tener aquí conflicto. ¿Qué pasa con este tallo de aquí? Si pertenece al mismo morrón o al otro morrón. Obviamente ese nivel de detalle te lo da la aplicación, ¿ya? Pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible esto. Ok, entonces tenemos varias opciones. Podemos analizar canal por canal. Por ejemplo, si quisiéramos mirar lo primero que uno hace, ¿verdad? Ay, no sé qué le pasa. Me entrega la computadora hace tan poco y parece que ya no quiere conmigo. Podemos mirar el canal rojo. ¿Qué pasaría con el canal rojo? Nos damos cuenta de que este gallo de acá, que es amarillo, tiene más rojo de lo que tienen los morrones rojos, ¿cierto? Entonces al parecer no es tan trivial hacer la segmentación solamente encontrando un máximo de color rojo, sino que es un rango de colores rojos. Por eso les decía, ustedes pueden ocupar el EM Tool. Vamos a mirar, miremos solamente el canal rojo. Entonces, ¿qué es lo que hace el EM Tool? Me muestra algunas herramientas básicas que me permiten a mí jugar con los rangos, ¿ya? Por ejemplo, uno puede medir aquí esto. Lo más interesante, ustedes miran acá en la esquinita, yo voy moviendo sobre el cursor y aquí ven X, Y, intensidad. Entonces las posiciones acá, fíjense que la intensidad están todas en 255, que es el máximo. Entonces quiere decir que tienen 100% de rojo. Pero si voy acá, mira, 226, 180 y tanto, 160, 130. Entonces no es que tenga el 100% de rojo, sino que tengo algunas intensidades de rojo. Si miro este de acá, este al parecer también tiene una zona en la que está el 255. Entonces al parecer el 255 no me dice dónde están las cosas rojas, sino que un poquito menos. ¿Ok? ¿Qué es lo que podría hacer yo, por ejemplo, acá? Obviamente esto, la idea de que ustedes lo vieran, era, por ejemplo, uno podría mirar una región de píxeles. Si yo selecciono esa región de píxeles, acá al lado me muestra que están todos en blanco. Y de hecho, si hago un zoom chiquitito, yo puedo analizar precisamente esa región. Me da cuenta que eso está en otro tono de grises, etc. Entonces puedo analizar una zona y ver a nivel de píxel qué es lo que pasa con cada una, ¿ya? Pero la herramienta más interesante para mí, en todas las herramientas que tiene, es el ajuste de contraste. ¿Qué es lo que hace el ajuste de contraste? Me muestra el histograma de la imagen que yo tengo. Y me permite, fíjense aquí está imagen, ajuste de contraste, me dice que el mínimo está en 5 y el máximo 255. Si yo muevo esto, en el lado izquierdo de la imagen veo qué pasa con el estiramiento de histograma. En este caso, si yo lo pusiera aquí en el 5, tendría estiramiento sin pérdida. Si ya me empiezo a mover acá, tengo estiramiento con pérdida. Entonces, si yo trato de encontrar la zona, ya vimos que era más o menos del 130 en adelante, voy a poner aquí en 130, pero me di cuenta de que el superior no podía ser 255, sino que era menos. Lo podemos dejar ahí
Bueno, podemos dejarlo aquí en 250. Y se da cuenta que si movemos este rango, por ejemplo, en esa zona, aparecen todas las partes rojas. ¿Sí? Entonces eso me da el primer indicio de que al parecer entre 170 a 250 sería un rango importante para encontrar los pepinos rojos. Pero tengo contaminación, tengo zonas acá que aparecen el ajo, porque el ajo aparece en todos lados. ¿Sí? Entonces, claramente me doy cuenta que no basta con mirar solamente una banda, sino que tiene que ser un rango de bandas. ¿Ok? O puede ser 2 bandas, o pueden ser las 3. Esa sería una opción. ¿Ya? Ahora, quedémonos con este rango de 170, ¿verdad? A 250 para el canal rojo. Y eso nos da un indicio de dónde está la mayoría de las cosas rojas. De hecho, quizá un poquito menos, 150. Ya de 150 a 250, así destacamos un poquito más el morrón de aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo identificaríamos acá? Eso es lo que estamos haciendo acá, estudiar el histograma, ¿vale? Entonces pongamos aquí, cambiemos esto, cargar imagen. Y vamos a copiar. Para que lo tengan escrito ahí. Entonces, ¿qué es lo que hice yo con el EM Tool? Descubrí de que el rango de 150 a 250 más o menos era bueno. Entonces voy a hacer una máscara, que le voy a poner R de rojo. Va a ser cuando la imagen en su canal rojo, ¿verdad?, sea mayor que 150, dijimos, y la imagen en el canal rojo sea menor que 250. ¿Ok? Esa sería mi primera máscara. Dígame. ¿Cuál era el criterio? ¿Por qué ese rango? Porque mirando aquí el histograma me di cuenta que si dejo este rango aquí en 150, estoy tirando a cero todo lo que no es rojo, pero si lo dejo acá en el máximo de 250, estoy destacando mucho esto. Entonces simplemente para no forzarlo tanto. La otra vez les decía, aquí en este curso no tenemos una solución buena y una solución mala. Solo hay soluciones buenas y soluciones mejores. ¿Ya? Entonces el tema del rango, cuando uno tiene que tomar una decisión, lo importante es justificarlo apropiadamente. Entonces cuando ustedes me muestren su solución de la tarea, nosotros hicimos segmentación manual y elegimos este rango. Mi pregunta va a ser, ¿y por qué elegí ese rango? Tiene que tener una justificación apropiada. En este caso, mirando el histograma, con EM Tool nos damos cuenta que es suficiente para identificar la imagen que tenemos en la izquierda que era apropiado. Entonces usted en su presentación me puede tomar un pantallazo y me pone ese resultado ahí y me lo puede explicar. ¿Vale? ¿Sí? Pero, ¿y por qué necesariamente es probable que nosotros por debajo de 250 de dejarlo así? Porque los que a mí me interesa, que son los rojos, aparecen aquí, en ese rango. Esto, por ejemplo, fíjate que salía en el... Si lo dejara así, por ejemplo, vería automáticamente todo. Ya, pero déjame mostrártelo acá mejor. Vamos a hacerlo por dos etapas. Sí, lo entiendo, pero no entendí por qué necesariamente acortarlo de arriba. No fue por... Porque este, mira, este acá en naranjo no es rojo. Y este está en rojo, tiene todo el rojo posible. ¿Ya? Entonces, Para un poco el naranja. exacto. Era para poder eliminar un poco el... Pero veamos cómo nos queda la máscara cuando hacemos así. Aquí me equivoqué acá. Porque le puse 2 puntos en vez de punto y coma. Esto es todo lo que está sobre 150. Y ahora vamos a agregarle la condición que estaba diciendo yo.
A ver si notamos la diferencia. ¿Ahora sí? ¿Te das cuenta que toda la parte naranja ya no aparece? ¿Ok? ¿Ahora sí? Entonces, acá tengo una buena idea de dónde podrían estar las cosas rojas, de acuerdo a lo que acabamos de obtener. Sin embargo, tenemos todavía el problema del ajo. ¿Ya? Entonces, chuta, pareciera ser una buena máscara, pero todavía no es lo suficientemente buena. ¿Cómo lo podemos comprobar? Visualizando. Podemos poner una imagen al lado de la otra y ver si hay solapamiento, pero lo mejor es poner una sobre la otra, que se podría hacer con un montaje, o sea, con una fusión de las dos, por ejemplo, haciéndolo así. Lo que hace por defecto ImChopper es solapar una con la otra. ¿Ok? Pero a mí me gusta más poder visualizar la imagen original y la imagen con la máscara, perdón, la máscara aplicada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer esa parte, eso aquí. Ahora, entonces mask R era la máscara y enmascarada R es la imagen cuando realizo el producto. ¿Vale? Si tomo la imagen, vamos a tomar el canal rojo y lo vamos a multiplicar por la máscara. Y lo que vamos a hacer es concatenar toda la imagen, ¿verdad? En la tercera dimensión, después tomo la imagen, el segundo canal y la multiplico por el mismo. Y el tercer canal, no. Hacemos tres puntitos, puedo escribirlo hacia abajo y me... Porque tengo que aplicar la máscara en cada una de las dimensiones. Entonces, generé una máscara que es de una dimensión. Fíjate que máscara R es solamente de una dimensión, o sea, perdón, es de dos dimensiones, pero la tercera dimensión es unitaria. Pero la máscara no la diseñamos solo con criterio para uno. Sí, por lo mismo, para poder ver cómo se aplica sobre la imagen original, tengo que multiplicar el canal rojo, el canal azul y el canal verde por la misma máscara. Y cada producto me genera una imagen de una sola dimensión. Entonces, pues la concateno en la tercera dimensión y me genera la imagen RGB. Como te voy a mostrar al tiro. Buen punto. Aquí me faltó el montage, ¿cierto? Sí, porque el producto entre enteros y binario no está definido. Ah, esta cuestión como trata de sugerir me gana en la velocidad de mi clic. Y ahí sí. Va, ¿qué pasó? Ahí está. Entonces se da cuenta que la máscara no anduvo tan mal. Detectó aquí un rango verde, detectó un poco de este naranjo. Este naranjo de acá no lo logramos sacar. Entonces podemos refinar un poquito más para poder eliminar esto y tratar de eliminar los rangos de los verdes. Entonces vamos a ir a analizar esta zona de la imagen. Para ello, vamos de nuevo acá a esto de aquí. Si nosotros ponemos todo el rango nuevamente, de 0 a 255, y mira esta zona de la imagen, nos damos cuenta que está, fíjense, tiene zonas aquí como en el 230, 220. Entonces al parecer toda esta zona va a aparecer siempre cuando ocupo el canal rojo. Esta zona de los verdes, ¿cuál es la que estábamos detectando? Si miramos la imagen acá, de aquí, este de aquí. Este también cae en el rango. Parte de acá también cae en el rango. Fíjense que está el 189. Por eso aparece ahí. Entonces cae dentro del rango. Lamentablemente no hay mucho que pueda hacer. ¿Qué me queda? Mirar los otros canales. Ver qué pasa con los otros canales. Entonces vamos a hacer
Entonces, el EM Tool, por ejemplo, sobre el canal, ¿cuál sería el segundo canal? Verde, exacto. Entonces acá tengo el canal verde. Vamos al ajuste de contraste. Solamente para tenerlo desplegado acá. Me doy cuenta de, por ejemplo, este animal de aquí está en rango de 150. Pero los rojos, fíjense que están en el 20. Este está en 20. Este de aquí está en 50 máximo. ¿Qué otro más tengo rojo? Este de acá. ¿Se dan cuenta que pareciera que todos los rojos que a mí me interesa obtener, el más grande pareciera ser este, que está en el 87 nivel de intensidad? Entonces pareciera que para detectar los rojos tengo que mirar el canal rojo, los que tengan ese rango, y el canal verde, los que tengan menor que 90, por ejemplo. Entonces podría agregar esa condición sobre la misma máscara, de hecho. Ni siquiera tengo que complicarme tanto la vida. Voy aquí y le puedo agregar la condición. Y que el segundo canal sea, ¿cuánto dijimos? ¿Menor que 90? Entonces lo podemos hacer con punto y coma, o sea, con punto suspensivo aquí, porque podemos agregarle tantas condiciones como queramos. Va, faltó uno. Ahí sí. Veamos cómo queda cuando ejecuto todo esto. ¿Se dan cuenta que limpiamos mucho la imagen aquí? ¿Y cómo nos quedó miren, harto mejor. Ahora, ¿es una máscara perfecta? Claramente no. Claramente no. ¿Podemos agregar más condiciones? Claro, podemos analizar, por ejemplo, qué pasa con el canal azul sobre esta imagen, etc. Y ahí nos podemos poner tan exquisito como nosotros queramos en mejorarla. ¿Puedes repetir todo eso del canal 2? ¿De nuevo? La parte del canal 2, de la condición del canal 2. Claro. Nosotros estuvimos mirando acá. Bueno, no es ni siquiera es necesario abrir esto, cerramos. Aquí tengo esta es la imagen del canal 2, que sería el canal verde. Acá tengo un morrón rojo. De hecho, lo único que hago es mirar esa imagen, que es la original. Yo sé que esto es rojo. Y mira los niveles de intensidad que aparecen aquí abajo. ¿Ya? Donde dice Intensity. Mira, están todos en el 5 y aquí donde está más brillante llega como al 100 más o menos. ¿Sí? Acá, este rojo no llega más allá del 50. Me muevo por encima del píxel y no llega más allá del 50. Este rojo pasa lo mismo. Este rojo también. Entonces, tomo la decisión de 90 porque se me ocurrió a mí nomás. ¿Ya? Si quisiera que esto se incluyera, debe ser 150. 140. Fíjate que parece que el punto más alto es 140. Entonces pongamos el 140, da lo mismo. Entonces ahí le pongo la condición de que además el canal verde tiene que tener menos. Se está ejecutando y ahora pasó eso. ¿Incluyó más aquí? Sí, pero apareció esta parte naranja. ¿Ok? Antes cuando teníamos el 90 no aparecía esa parte naranja. Aquí, esto desaparece y aquí desaparece. ¿Ok? Entonces es una decisión ejecutiva. ¿Vale? Y lo que uno puede hacer es, de hecho, uno puede insertar aquí barritas, slides que uno puede ir moviendo, ¿verdad? Y ahí encontrar cuáles son los rangos para cada canal. Obviamente tengo 256 valores posibles por 3, son muchas combinatorias posibles. Pero ahí uno puede jugar con las barritas y encontrarlo manualmente cuál es la mejor combinación. Y podrían agregar el canal azul también si quisieran. ¿Ya? Para mí, para un demo, una práctica, esto es suficientemente bueno. Ahora, podríamos irnos un poco más exquisitos y decir, ¿sabe qué? Todos estos agujeros a mí no me gustan. Me generan conflicto. Que vienen obviamente de esto de aquí. Entonces, hay unas operaciones morfológicas que uno puede erosionar y que lo que hace al erosionar es gastar, o uno puede agrandar, que no sería agrandar, no, o sea, está la erosión y ¿qué es lo opuesto a erosión? No me puedo acordar el nombre ahora. Bueno, busquémoslo. De erosión me acuerdo. Dilatar. ¿Ok? Ahí está la opción. Entonces uno puede dilatar las zonas blancas o erosionar las zonas blancas. ¿Ya?
al dilatar, uno las expande, ¿ya? Entonces se permite llenar agujeros y después uno la erosiona para que obviamente la máscara no crezca, ¿ya? Y fíjense que la forma sería, ya, esta es la imagen original, uno la erosiona y obviamente gasta las partes blancas. Si uno la dilata, aumenta las partes blancas. Entonces, en nuestro ejemplo que tenemos acá, nos gustaría cerrar. Entonces, para poder cerrar tendríamos que agrandar, vale decir dilatar. Eso va a llenar todos los agujeros y después erosionamos. Y así logramos llenar el vacío, ¿ya? Es una de las formas que uno lo podría hacer. Y con eso logro suavizar las máscaras. Entonces, hagamos eso. En este caso, vamos a hacer mask R igual a im delay y le pasamos acá la máscara R. Entonces, por defecto, eso no revisamos, la documentación, ¿dónde está? Acá. Uno le puede pasar propiedades adicionalmente. SE es el elemento estructural que uno lo puede definir. Elemento estructural lo que hace es simplemente definir, por ejemplo, voy a definir un círculo y que lo que hace por cada borde va pasando un círculo y le va agrandando el tamaño de ese círculo. Entonces requiere, si vamos aquí en SE, elemento estructural, que uno lo puede definir automáticamente. Parece que uno no se lo tiene que pasar ahora, antes era por obligación pasárselo. Ah, no, también lo sigo usando. ¿Ya? ¿Perdón? No, erosionar gasta lo blanco. Dilatar agranda lo blanco. ¿Ya? Entonces el elemento estructural, vamos a hacer un círculo. Disco era un disco, no círculo. Entonces vamos a definir eso y le vamos a pasar el elemento estructural y después vamos a mostrarla. Entonces esa es la original que obtuvimos por nuestra decisión y fíjense que ahora, por ejemplo, estos puntitos que estaban aquí eran chiquititos y ahora que no quisieron agrandarse. Porque antes era simplemente un píxel que parecía que cumplía todas las condiciones, ahora parece gigante. Entonces si nosotros aplicamos eso, estamos tomando peores decisiones que antes. Entonces lo que uno hace cuando uno dilata, después tiene que erosionar. Nunca uno la aplica sin hacer la contraparte. Entonces lo que yo quiero es, por ejemplo, si quiero eliminar todos estos puntitos de acá, quizás lo que debería hacer es lo contrario. Gastar primero y después agrandar. Eso vamos a hacer. Vamos a gastarlo primero para eliminar todos los puntitos chiquititos y después eso lo va a achicar un poquito y después lo vamos a agrandar para que todos esos puntitos, por ejemplo, toda esta línea de acá desaparezcan. Ahí ya no están. Porque las erosionamos y al erosionarlas desaparecen. Entonces todo se achica un poco y después las expandimos. Entonces ahí nuestra selección queda un poquito mejor. Y obviamente, esto tiene un nombre y se llama abrir o cerrar imágenes, ¿ya? Y depende de la forma en que uno las aplique. Ahora, uno puede iterar esto tantas veces como quiera, aumentar el tamaño del disco. Ahora lo hice, por ejemplo, de 2 píxeles. ¿Ya? Si quisiera cambiarlo, podría hacerlo también. Fíjense que el problema es que toda esta zona que antes estábamos detectando, al aplicarlo así, las perdimos. Perdieron continuidad. Entonces uno puede juntar cosas, separar cosas, pero si quisiéramos aumentarle un tamaño 5, se da cuenta que ahora las perdimos completamente. Entonces, algunas cosas que podíamos mejorar, las terminamos perdiendo. Y ahí uno tiene que nuevamente tomar una decisión, si es que vale la pena siquiera hacer esto, ¿ya? Pero quería mostrárselo para que supieran que existe. Ok, entonces ya tenemos los morrones rojos. ¿Se dan cuenta que voy a aplicar el mismo ejercicio para los morrones verdes, para el fondo, etc.? La gracia del fondo, que lo podemos mirar en cualquier canal, particularmente el canal azul.
cuando estuve jugando con esto, me di cuenta que en el canal azul se veía bastante bien. Aquí se dan cuenta que está prácticamente todo en negro y lo único que resalta son los ajos y el fondo, que sería esta parte de acá y toda esta parte de acá. ¿Ya? Todo lo demás, por ejemplo, todo este morrón está en 20, en 30, esto está en 30. Creo que el valor más alto que tengo acá es 80. Y si voy al ajuste de contraste y muevo el valor mínimo sobre 80, bueno, es difícil verlo porque bueno, 50 está mejor. Se da cuenta que sobre 50 tengo destacado el fondo, bueno, y salvo los ajos, el fondo está prácticamente caracterizado de forma completa, ¿vale? Así que ahí podríamos caracterizar el fondo. Si quisiéramos caracterizar los ajos, claramente están sobre 150 en los tres canales. Entonces la condición, esa es la máscara que vamos a hacer aquí manual ahora. Entonces voy a poner máscara A de ajo, que en el canal 1 esté más de 150, en el canal 2 esté mayor a 150. Y en el canal 3 esté sobre 150. Eso debiese darme la máscara del ajo. Y lo que quiero es copiar esto ahora y hacer lo mismo. ¿Va? Va. Ah, pero sin querer encontramos uno que, gracias. Encontramos uno que detectaba los amarillos, pero perfecto. Anótelo, anótelo. Ahí sí. Gracias. Entonces detectamos los bajos casi a la perfección. Esto ya lo habíamos hecho también, ¿se acuerdan? Anteriormente, pero lo habíamos hecho sobre la imagen en escala de gris. Y ese otro tema que también podemos analizar sobre la escala de gris. Ahora analizamos todos los canales, pero algunas cosas que van a aparecer mucho mejor. Si no me equivoco, el fondo aparecía mejor en la escala de gris, ahora que me acuerdo. Pero, insisto, no hay solución única, no hay mejor solución que otra, y así podemos construir las máscaras manuales para cada uno de los casos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Antes mencionaba que se podía poner barras para ir cambiando el rango. Uh-huh. ¿Cómo yo podría hacer eso? Buena pregunta. Hagámoslo aquí, para la máscara. Voy a ir aquí a insertar, control, y ahí están. Drop down, un montón de opciones. Entonces voy a poner un numeric slider. Y ahí uno le pone la etiqueta, el valor mínimo, el valor máximo y los incrementos de cuánto van a ser. Entonces acá le vamos a poner la etiqueta tau, porque eso va a ser un umbral. El mínimo va a ser 0. El máximo en este caso las imágenes tienen solo 255. Y el paso lo vamos a hacer de uno en uno, pero para que no se buguee tanto porque estoy grabando pantalla, le voy a poner de 5 en 5. ¿Ya? O de 10 en 10 mejor. ¿Ok? Entonces ahora tengo esta barra y lo que me falta hacer aquí... Entonces, ahí tengo el valor que yo elijo y le voy a poner aquí este umbral. ¿Vale? Va a ser difícil verlo, pero a ver. Entonces guardo y ejecuto. Entonces ahora vale 10, ese es el resultado. Si lo voy subiendo, por ejemplo, lo voy a subir a 130 y lo suelto, se vuelve a ejecutar y me va a generar la máscara con esas condiciones. ¿Ya? Y así lo puedes hacer, el tau para el canal rojo, puede estar tau 1 rojo, tau 2, o mínimo máximo, y puedes jugar con todas las combinaciones que se te ocurran.
ejemplo, mira, 130 funcionó bien. 180 quizás funciona mejor. Está ejecutando, fíjate que ahí se marca en la línea en la que va, está un poquito más oscura. Está actualizando la imagen. Ya, los computadores que tienen ustedes que son más nuevos probablemente les funcione mucho mejor, pero acá se buguea un poco, porque igual es como les dije, estoy grabando pantalla, entonces está duro para el computador. ¿Ya? Esa es la parte manual. Voy a parar la grabación porque ya llevo 40 minutos